Los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas han sido históricamente negados. No se les ha permitido el acceso a la alimentación, salud, educación o una vivienda digna. Sin embargo, en América Latina se ha conocido de asociaciones o movimientos que han surgido con el objetivo de exigir a los gobiernos que retrocedan en las privatizaciones y asimismo que se reconozcan los derechos de todos estos grupos vulnerables. Por eso en este espacio daremos a conocer un acontecimiento en México que marcó un antes y un después para toda la población indígena. Estamos hablando de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El objetivo de este ejército, en palabras del subcomandante y uno de los principales líderes, Marcos, no es la toma del poder, sino crear un mundo nuevo. Para poder entender mejor esta insurrección, nos remontaremos al periodo entre 1910 y 1917, a la Revolución Mexicana, la cual inició en 1910 en contra de Porfirio Díaz, el cual ostentó el poder por más de 30 años. La lucha en contra de la perpetuación del poder de Porfirio Díaz estaba liderada por Francisco Madero, el cual recibía el apoyo de dos líderes revolucionarios, Pancho Villa, del norte de México, y Emiliano Zapata, del sur de México. Para poder sellar esta revolución, Emiliano Zapata lideró el Ejército Libertador del Sur, compuesto en su mayoría por indígenas. Zapata desde sus inicios tenía el objetivo de hacer frente a la política agraria de Porfirio Díaz, el cual arrebataba la tierra a los campesinos e indígenas para dársela a los terratenientes. Asimismo, en un segundo periodo entre 1968 y 1983 surgen las Fuerzas de Liberación Nacional o también conocidas como las FLN. 1968 fue un año en el cual estaban latentes muchos acontecimientos, la Guerra Fría, en Checoslovaquia la Primavera de Praga, y también la Revolución Cubana de 1959. Todos estos acontecimientos despertaban entre los jóvenes movimientos y partidos revolucionarios muchas expectativas. Fue así como surgió uno de los movimientos estudiantiles más importantes en México en 1968. Asimismo, ese año, México sería el primer país de América Latina sede de los Juegos Olímpicos. 10 días antes de que se celebraran los Juegos Olímpicos, el gobierno mandó a reprimir a todos estos jóvenes que conformaban el movimiento estudiantil en la Plaza Las Tres Culturas, dándose así la Revolución Cultural. Asimismo, este movimiento estudiantil, ante la acción del gobierno, optó por la vía armada, conformándose en 1969 las FLN. Posteriormente, en una tercera etapa, entre 1983 y 1993, surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y se proclama la insurrección. Las experiencias armadas en Centroamérica, como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y la Guerra Civil en Guatemala, estaban reavivando la intención de las FLN de crear no un grupo guerrillero, sino un ejército, figurándose el acrónimo FLN y EZLN. Los 10 años previos al levantamiento del EZLN, este fue sujeto de transformaciones ideológicas a medida que se iba dando el diálogo y el acercamiento con las comunidades, manifestándose 5 etapas. En una primera etapa, entre 1983 y 1986, es caracterizada por la toma del poder político por la vía armada. Asimismo, en 1983 surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva Lacandona en Chiapas, en honor a uno de los principales líderes y una de las figuras más importantes para todo el pueblo indígena mexicano, Emiliano Zapata. En una segunda etapa, entre 1986 y 1991, caracterizada por el contacto de las comunidades y por la interacción entre las mismas. En una tercera etapa, entre 1991 y 1992, el EZLN pasa de ser un ejército aislado en las montañas a ser un ejército que radicaba en las comunidades. En una cuarta etapa, en 1992, ante las condiciones económicas y sociales adversas, se promueve la consulta sobre la guerra. Asimismo, se reforma el artículo 27 constitucional, en el cual se rompe el tabú del ejido como institución intocable,
provocando así un gran descontento en las comunidades. Para finalizar, en una quinta etapa, en 1993, el EZLN se prepara para la insurrección, dando inicio el 1 de enero de 1994. Cuando hablamos de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es importante hacer referencia a la organización interna que poseían, la cual resultaba muy interesante, y que cada uno de los grupos que lo conformaban tenía funciones específicas, pero su fin último era poder ampliar la identidad zapatista dentro de sus comunidades. En primer lugar, podíamos encontrar a las bases de apoyo zapatista, que no eran más que aquellos grupos y comunidades indígenas que habían decidido cooperar con el proyecto revolucionario insurgente. En segundo lugar, encontrábamos a los responsables de la comunidad, que eran aquellos encargados de vincular al EZLN y a las bases de apoyo zapatista. Eran además las autoridades civiles y militares más importantes en los niveles locales y regionales, y se encargaban de poder organizar las reuniones y además de mantener controlada y vigilada la comunidad, con el fin de poder ampliar su cohesión. En tercer lugar, encontrábamos al mando militar regional, que era la posición inmediata superior sobre los responsables de la comunidad. En cuarto lugar, encontrábamos a los promotores de salud y educación, los cuales fungían un papel muy importante dentro de la organización del EZLN, ya que se encargaban del mantenimiento de la identidad zapatista y continuación de la resistencia, pero con trabajo de campo, ya que, por ejemplo, los promotores de educación se dedicaban a la enseñanza de lectura, escritura y algunas operaciones básicas de matemática a los niños de la comunidad, pero además difundían entre ellos ampliamente la identidad zapatista. En quinto lugar, encontramos a los colectivos, que eran aquellas cooperativas de trabajo cuyos productos y servicios se destinaban al beneficio única y exclusivamente de los campesinos rebeldes. Es así que todos estos grupos que hemos mencionado conformaban el Comité Clandestino Regional, el cual poseía 3 tareas específicas. Primero, organizar la resistencia; segundo, reclutar más milicianos; y tercero, hacer el trabajo ideológico y propagandístico de la organización. Además, existían actividades de cooperación entre los campesinos indígenas zapatistas y el EZLN, entre las que destacan salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes, garantizar batimentos para sostener a los guerrilleros. Esta función se refiere específicamente a la recolección de insumos para la supervivencia de los guerrilleros, los cuales eran distribuidos en cada uno de los campamentos. Tercero, participar en movilizaciones de protesta cuando se les convocara. Y cuarto, realizar trabajos colectivos de infraestructura y servicio en cada una de las comunidades, a fin de que cada uno de sus miembros se sintiera parte de la identidad zapatista. Ahora pasaremos a hablar acerca de las causas de la insurrección del EZLN. Una de ellas es el neoliberalismo en México, el cual toma mayor auge a partir de la década de los 90. El primer hecho que mencionaremos se desarrolla paralelo a la insurrección del EZLN. Hablamos de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, el 1 de enero de 1994. Este tratado buscaba consolidar un mercado integrado a través, por supuesto, de la supresión de barreras arancelarias y comerciales. De esta forma, el gobierno mexicano dejaba claro que sus miras e intereses estaban puestos en el norte del continente americano y que lo único que buscaba era poder ampliar sus perspectivas de crecimiento económico a través de la liberalización de una zona comercial con sus socios ricos más cercanos. Entrado un poco ese año, pero en diciembre, se inicia el proceso de creación del Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA, el cual surge durante la primera cumbre de las Américas celebrada en Miami. Este nuevo esfuerzo tenía como objetivo poder integrar a todos los países del continente, con excepción de Cuba, en lo que iba a ser la mayor área de libre comercio del mundo, eso como respuesta a la expansión que estaba teniendo la Unión Europea. Pese a que México trataba de mostrar una imagen positiva hacia el exterior sobre su apertura económica, hacia el interior poseía problemas estructurales que no había logrado superar aún. Ejemplo de ello es el estado de Chiapas, donde surge el EZLN y donde los pueblos indígenas debían enfrentarse a una gran marginación y discriminación, ya que, dicho sea de paso, no contaban con el reconocimiento constitucional por parte del gobierno federal. Además, debía enfrentarse a
grandes niveles de pobreza y desigualdad que simplemente se habían visto agravados por las políticas neoliberales que el gobierno había comenzado a impulsar. Abonado a todo esto, deben enfrentarse a las reformas que el presidente Salinas de Gortari llevó a cabo a principios de los 90, específicamente sobre el artículo 27 de la Constitución, el cual en un primer momento establecía que el gobierno tenía la obligación de dar tierra a todo aquel que la solicitara. Sin embargo, debido al crecimiento de la población en las zonas rurales y luego de la reforma, se decide terminar con el reparto masivo de tierras y solo estarían disponibles a través de su venta, lo cual suscitó gran preocupación, ya que con ello volvería prácticamente imposible que los campesinos jóvenes e hijos de beneficiarios originales del reparto agrario pudieran acceder a una porción de tierra por la vía legal. Sumado a ello, no existían las instituciones que pudieran canalizar sus demandas. Es todo esto que contribuye a que en 1994 se pueda dar la insurrección del EZLN. El 1 de enero de 1994, en respuesta a estos procesos, es que el EZLN busca la sublevación contra el gobierno, exigiendo la reivindicación de derechos de los indígenas, y se da la Declaración de la Selva Lacandona, donde informaron las causas de su alzamiento. En esta exigían tierra, trabajo, techo, alimentación, salud, educación, libertad, independencia, democracia, justicia y paz. Esta fue la primera lucha armada del EZLN, que fue una insurrección armada en Chiapas, que pasó a la historia como el levantamiento zapatista, un grupo de indígenas armados, los cuales ocuparon 7 cabeceras municipales de Chiapas. La ocupación fue respondida con el envío de tropas federales. Esto hizo que el objetivo de los zapatistas no se cumpliera en su totalidad y tuvieron que replegarse a la selva. Los combates duraron 12 días. Sin embargo, la batalla sirvió para que se abriera un proceso de diálogo sobre la reivindicación de la insurgencia. El presidente Salinas de Gortari, luego del hecho, asignó a Manuel Camacho Solís el 10 de enero como comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas, con la tarea de iniciar un diálogo con el EZLN. Ya con una propuesta de diálogo, el EZLN propuso al obispo de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz García, para servir como puente entre el gobierno y su causa. Participaron además dirigentes del ejército zapatista, el subcomandante Marcos y 20 comandantes y miembros del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Este diálogo duró desde el 21 de febrero al 2 de marzo y fue llamado el Diálogo de la Catedral. El 12 de junio, después de un proceso de consulta entre sus bases, el EZLN rechaza las propuestas del gobierno nacidas del Diálogo de la Catedral de San Cristóbal y Manuel Camacho Solís renuncia a su cargo oficial. En diciembre, los zapatistas rompen el cerco militar y establecen posiciones pacíficamente en muchas poblaciones de Chiapas, situadas fuera de la zona original del conflicto. En diciembre, se da lo que se conoce a nivel internacional como el efecto tequila, o mejor dicho, una crisis financiera, la cual consistió en la devaluación del peso en hasta el 40%, seguida de una recesión económica, marcada por la desaparición de miles de empresas y de 1 millón de empleos, y por una importante caída del nivel de vida de la mayor parte de la población mexicana. El FMI, los Estados Unidos y algunos otros países deciden rescatar a México mediante un total de $50,000 millones en préstamos, garantizados en parte por los recursos petroleros. Esta ha sido la ayuda económica más grande que jamás se haya otorgado a un solo país por la comunidad financiera internacional. En abril de 1995 se da la reanudación del diálogo entre los zapatistas y la delegación gubernamental. Del 27 de agosto al 3 de septiembre, el EZLN lanza una consulta nacional e internacional para definir el destino de su lucha.
En 1996 se da la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho y cultura indígena, que comprometía al Estado a reconocer a los pueblos indígenas constitucionalmente y que estos gozaran de autonomía. Además, se creó este mismo año el Congreso Nacional Indígena, CNI. Tal firma levantó las esperanzas para una solución del conflicto. Sin embargo, cuando el gobierno mexicano se negó a aceptar una propuesta de reforma constitucional basados en los acuerdos, el proceso de paz entró en una profunda crisis. El 27 de julio al 3 de agosto se da el Foro en Defensa de la Humanidad y contra el Neoliberalismo, organizado por el EZLN en Chiapas, también conocido como Encuentro Intergaláctico. Fue un apogeo de la solidaridad internacional con el EZLN, que además fungió como semillero de ideas para manifestaciones históricas contra el neoliberalismo. Pero además, el objetivo de este foro era defender territorios indígenas en todas las Américas. En 1997 se da la masacre de Acteal en Chiapas por parte de paramilitares del Partido Revolucionario Institucional, donde asesinaron a 45 personas. Los funcionarios de los gobiernos local y federal, acusados por el EZLN y organizaciones civiles de propiciar la masacre, jamás fueron inculpados. Ahora bien, es importante entender cuál fue la influencia internacional del EZLN a finales del siglo XX. El EZLN marca un punto de inflexión, es decir, un antes y un después en los años 90 en dos sentidos. Primero, en tanto la innovación y el uso de las TICs para difundir los ideales, los valores de los movimientos sociales, como la inserción del tema indígena en la agenda mediática y política, es decir, en la agenda internacional. Ahora bien, es importante entender que las TICs o las tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel importante en cuanto a la expansión o la difusión del movimiento zapatista alrededor del mundo. Sin embargo, es importante ir más a fondo y contextualizarnos. Para ello utilizaremos el libro del desequilibrio como orden. Este libro enmarca en los años 90, al menos en sus primeros 5 años, dentro de un contexto de posguerra fría, en donde Estados Unidos emerge como única potencia global. Y es por esto que se plantea un nuevo orden. Este nuevo orden se basa en la globalización, que ocupa como herramientas los tratados de libre comercio, por ejemplo, como mecanismo de cooptación de los Estados Unidos para el resto del mundo. Entonces, es aquí donde surge el NAFTA, que para los neozapatistas era considerado como una neocolonización de su país. Por lo tanto, se convirtieron en este grupo antiglobalización. Haciendo estos movimientos, el EZLN logró una difusión de las causas de su movimiento social y llegó a tal alcance que muchos movimientos sociales hicieron suyos los valores zapatistas y también su manera de difusión por el mundo. Tenemos el ejemplo más importante, que es la Batalla de Seattle. La Batalla de Seattle fue la primera manifestación organizada coordinada por Internet, donde más de 50.000 activistas hicieron fracasar la cumbre de la Organización Mundial del Comercio. En efecto, y según la Revista Internacional de Historia de Comunicaciones, en un artículo titulado Dos actores fundamentales para los movimientos sociales, el EZLN y la Batalla de Seattle, a ambos se les conocen como primeros actores fundacionales de lo que a partir de entonces serían los movimientos sociales, consolidando así una red de solidaridad internacional sin precedentes con base en algo nuevo, el Internet. Por otra parte, tenemos la inserción del tema indígena dentro de la agenda internacional. Es importante volver a mencionar los acuerdos de San Andrés, que según un análisis del zapatismo y derechos de los pueblos indígenas de Pablo González Casanova, constituye sin duda una de las declaraciones políticas más importantes a nivel mundial, pues, además de precisar los derechos de los pueblos indígenas a la autonomía de sus gobiernos y a la preservación de sus culturas, apuntan a la construcción de un Estado que fortalezca la diversidad y la articulación de comunidades locales, municipales y regionales, es decir, fortalece el derecho a las diferencias. En la actualidad, el EZNL sigue siendo un grupo de presión altamente crítico del gobierno.
y además se mantiene en el poder a través del PRI en San Cristóbal de las Casas. De hecho, su alcalde, Francisco Martínez, asegura que posee más conciencia ciudadana, diferente al autoritarismo que tenía en otras décadas, cambiando del poder con el poder al poder para servir. Sin embargo, y según el Atlantic, existe un cinturón de la miseria en las afueras de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, con calles sin pavimentar y casuchas desmoronadas. Además, aseguran que hombres y mujeres locales emigran a las ciudades del norte a trabajar en la economía informal, aunado a esto que la pobreza ha aumentado en este tiempo.